Bueno, durante la cumbre de Minsk, celebrada por los líderes de Ucrania, Rusia, Alemania y Francia, se alcanzó un acuerdo de 13 puntos para poner fin a las hostilidades en el este de Ucrania. Dentro de ellos destaca el alto al fuego inmediato y la amnistía general para todos sus participantes. Vamos a conversar sobre este tema. Nos acompaña la analista internacional Beatriz Hernández. Gracias por estar junto a nosotros, Beatriz. Hola, Viviana. Beatriz, bueno, el mundo finalmente ha estado muy expectante con respecto a lo que sucede de este encuentro, pero ya vemos, por ejemplo, que el propio presidente Petro Poroshenko dice que es difícil que se puedan cumplir estos puntos. Entonces, ¿en qué queda esta negociación cuando uno de los hombres más claves que tiene que ver con este tema, con lo que está sucediendo en el este de Ucrania, ya de por sí está diciendo, al parecer no vamos a poder cumplir con lo que se acordó? Bueno, eso es una falta de confianza del presidente ucraniano, sobre todo por parte de los rebeldes, ¿no?, prorruso. Pero es una negociación que ya ha habido negociaciones previas. Como sabes, en septiembre hubo una muy importante. Después el alto el fuego se terminó también por los combatientes prorrusos. En general, incluso Merkel también lo ha dicho, ¿no? Siempre es difícil, se tienen que basar sobre todo en la confianza. Ahora, ¿qué puntos crees tú que son relevantes, en los cuales sí se puede avanzar de estos 13 que se han dado a conocer, y cuáles tal vez son los más complejos? Bueno, la desmilitarización es la más importante, ¿no? Por los dos bandos, tanto para que Ucrania retire sus tropas como para que los prorrusos y sobre todo las tropas rusas que supuestamente están en ese territorio también se retiren. Ese es el más complicado. Ese es el más complicado, sin duda, y ahí también obviamente depende mucho de la voluntad, y ahí vemos que hay cierta reticencia tanto de Rusia como de Ucrania. ¿Y en cuáles tú crees que es más fácil o si se va a dar una posibilidad de avance? Bueno, el tema político es el de la independencia de las dos zonas que están en conflicto, que quieren ser independientes. A finales de año tendría que haber un acuerdo de reforma constitucional en Ucrania. Evidentemente, tanto Rusia como los rebeldes prorrusos quieren que haya una independencia plena, cosa que Ucrania se niega, y también la Unión Europea y Estados Unidos están más a favor por la integridad del territorio. En ese caso, tendrían que aceptar que haya una constitución que forme un gobierno más federal, pero no una independencia, porque a la independencia no se va a llegar ni por las armas ni tampoco, digamos, por la vía política. Ahora, cuando está este anhelo que hemos visto de estas zonas separatistas, cuando vimos también lo que sucedió, por ejemplo, con la región de Crimea, ¿qué posibilidades está efectivamente de que haya un verdadero alto al fuego y que se termine y baje la hostilidad finalmente? Porque está ese anhelo en muchos de los ciudadanos que están en estas regiones del este de Ucrania de una independencia, una cierta autonomía, pero por otra parte vemos a Ucrania que es difícil que logre avanzar en esa línea. Entonces ahí uno se vuelve a preguntar si es que efectivamente se pueden dar ciertas bases o ciertas garantías de ir avanzando en solucionar este conflicto. Bueno, no está esa tensión tan presente todavía. Los actores claves ni siquiera son Ucrania y los separatistas prorrusos. Digamos que ellos no tienen el poder ni político ni económico. Aquí ha sido, digamos, el éxito de las sanciones económicas que han venido implementándose a lo largo del 2014, tanto por parte de la Unión Europea como de Estados Unidos, pero sobre todo en diciembre, cuando Obama anunció medidas económicas más severas contra Rusia y además una intervención militar, un apoyo militar por primera vez. Eso ha tenido muy dividido a los europeos y a los norteamericanos, ¿no? Por eso, digamos, que las negociaciones las están haciendo Merkel y Hollande, que son los dos países que son contrarios a esa intervención militar, porque agravaría más el conflicto, ¿no? Le daría una solución. La solución tiene que venir, digamos, pues, tiene que ser una solución política, pero sobre todo a partir de las sanciones económicas. A Rusia, porque Rusia es el país que está apoyando a los separatistas prorrusos de esas dos zonas. Si no tuvieran el apoyo ruso, ya habrían perdido hace mucho tiempo, a pesar de que Ucrania no tiene unas fuerzas militares importantes y que necesita bastante apoyo militar, que todavía no se le ha otorgado por parte de Occidente para que no haya, digamos, una tensión mayor en esta supuesta guerra civil, pero ha venido muy bien, digamos, el nuevo contexto económico en el que la caída del precio del petróleo y las sanciones económicas han hecho un daño muy grande a la economía de Rusia, que podría caer en recesión. De hecho, Standard & Poor's también rebajó la nota de crédito a Rusia. Rusia tiene problemas de financiación en la actualidad.
Cuando uno escucha estos conflictos, uno podría pensar que aquí estamos hablando netamente de un tema geopolítico que se arrastra de hace muchísimos años, pero tú también das en un punto muy interesante que tiene que ver con que finalmente que hay grandes intereses económicos. Y también sabemos cómo Rusia muchas veces, podríamos decir, su estrategia era justamente amenazar con, por ejemplo, lo que pasa con Alemania, dependiente muchas veces del tema del gas, y qué tan clave es eso, y también lo que tú dices, esta sanción económica, cómo podrían hacer de que Rusia entre en una recesión. ¿Qué tan relevante ha sido esto en el tema de avanzar en las negociaciones y en llegar a un posible acuerdo? O sea, ¿qué tan determinantes son efectivamente la situación económica que se está dando en Europa como una, podríamos decir, una base para lograr prontamente, porque finalmente aquí todos se están viendo perjudicados en este ámbito que es fundamental? Claro, evidentemente hay unos intereses políticos. Europa no quiere una guerra en su frontera, pero hay un interés económico y está vinculado a Rusia más que Ucrania. Rusia para muchos países de Europa es el principal abastecedor del gas. Para Alemania en un 30%, pero para otros países llega al 100, al 70, al 80%. Sobre todo los países que son más cercanos, sí, digamos. Claro. Sin embargo, el tema del gas es importante, pero no es determinante. Aquí lo que ha sido determinante ha sido el éxito de las sanciones para Rusia. Pero si el precio del petróleo no hubiera caído tanto, quizás Rusia hubiera podido aguantar un año más. Ha habido mucha fuga de capitales en Rusia. Entonces, digamos que ha sido como el castillo de naipes que se ha ido, digamos, cayendo en la economía rusa. Y internamente en Rusia también tienen problemas. Tienen problemas con los oligarcas, las élites económicas, que están presionando a Putin para que finalice también el conflicto. Están perdiendo mucho dinero. Y también ha habido mucha resistencia desde el 2012 a la política de Putin, tanto en Ucrania, que quieren un cambio, como sabes, en el 2013 hubo un cambio muy fuerte que destituyó al presidente y se convocaron elecciones. Claro. Entonces, Putin está, digamos, enfrentándose a problemas domésticos. Tanto esa presión doméstica es bastante fuerte, que finalmente hace que también veamos una mayor disposición él a poder avanzar en esta negociación. Claro, no se puede decir que sea un éxito de la ciudadanía. Hemos visto muchas manifestaciones contra Putin, que cada vez ha tenido una tendencia menos democrática, más homofóbica, por ejemplo, lo vemos en los Juegos Olímpicos, etcétera. Entonces hay mucha resistencia a nivel ciudadano, pero sobre todo, digamos, lo que el peso lo tienen los oligarcas, la economía, ¿no?, del país. Ahora, ¿cuál es tu evaluación con respecto al rol que ha tenido Estados Unidos en todo este conflicto y la posibilidad también de avanzar en un alto al fuego? Hay una diferencia enorme entre Estados Unidos y la Unión Europea. Estados Unidos es un solo país, la Unión Europea son 28 y cada vez es más difícil que se pongan de acuerdo. Entonces hay muchas divisiones internas. Impera la ley también, digamos, de la unanimidad a la hora de tomar decisiones, a la hora de apoyar a un país. Y en ese sentido, la verdad que en Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos han estado unidos para apoyar al presidente en una supuesta intervención militar en Ucrania. Eso no significa que vayan a desplegar tropas norteamericanas, pero sí en armamento, ¿no?, en un apoyo en armamento. Y claro, cuando en diciembre se anunció por primera vez esas sanciones económicas que se iban a endurecer, iban a ser más duras que las europeas, y también el apoyo militar, eso hizo, digamos, reflexionar al gobierno de Putin y llegar a una negociación que han estado negociando en estos 2 últimos meses, en distintos encuentros, en la cumbre del G20, etcétera. Ahora, cuando uno empieza a analizar un poco, muchos dicen que aquí finalmente hay una repetición de otros acuerdos que ya se habían dado en otras instancias y que finalmente aquí no hay nada nuevo tan concreto. Claro. ¿Qué pudiésemos esperar? Yo sé que conversábamos recientemente de eso, pero dado un poco ya el análisis que tú también hacías, que tiene que ver con el tema económico, con las presiones, con el rol que está teniendo la Unión Europea, ¿tú crees que Minsk puede ser un poco la salvedad a lo que ya se había dado en otras instancias que no se respetó? ¿O puede ser que efectivamente se vuelva a repetir un poco la lógica y siga la tensión en el este de Ucrania? No hay grandes diferencias con negociaciones previas, pero sí, digamos, que el momento, la coyuntura ha cambiado bastante para Rusia, y eso es una carta a favor para la Unión Europea y Estados Unidos. Ahora, como yo te decía, quizás Rusia sí retire sus tropas, que supuestamente no tiene, o que supuestamente sí tiene pero no quieren reconocer, claro, ¿no? Ha sido difícil el tema de la evidencia ahí. Pero no hay confianza en los
en los militares separatistas. Ahí es, digamos, donde realmente, como no controla y no va a controlar, Ucrania no va a controlar esa zona, se va a desmilitarizar, pero no la va a controlar. Primero tiene que haber una reforma constitucional y ver qué pasa con esa reforma constitucional. Entonces, la falta de Ucrania de control sobre esa zona va a impedir que realmente pueda garantizar que no haya una influencia rusa. Perfecto. Bueno, te queremos agradecer muchísimo tu tiempo para profundizar y entender un poco más estos posibles acuerdos que se están dando y, por cierto, vamos a estar muy atentos a lo que suceda. Que estés muy bien. Gracias. Gracias, bien.